primera carta del apóstol San Juan. Primera carta del apóstol San Juan. Y vamos a mirar en esta hora una introducción. Quiero dar solamente una pequeña introducción acerca de esta carta, y luego vamos a tratar de ver de una manera expositiva toda la carta. Son 5 capítulos, vamos a tratar de analizarlos acá. Entonces vamos a tratar de ver una introducción. Tengo 2 puntos en esta hora, sería algunas consideraciones generales con relación a la carta, y luego vamos a mirar el propósito en sí de la carta, para que así tengamos una base, y ya dentro de 8 días arrancamos con cada versículo. Entonces vamos a mirar en primer lugar algunas consideraciones generales. Entonces esta primera carta de Juan es más como un tratado teológico, yo diría bien ordenado, y no tanto una carta en sí. Aunque algunos, y podemos terminar diciendo que sí es una carta, pero no una carta como las cartas que conocemos del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque normalmente pues una carta lleva saludos, lleva bendiciones, lleva los nombres de los remitentes, el nombre de los destinatarios, el lugar de origen y el lugar de destino, y usted va a mirar esta primera carta de Juan y no. Ella comienza como una especie de un tratado, como si el escritor Juan hubiera escrito un sermón o un estudio y lo hubiera enviado en vez de una carta. Pero al final podemos decir, bueno, que sí se parece a una carta, en el sentido de que él de una manera muy personal trata con estas personas y los llama hijos, o los llama amigos también. Entonces, se puede decir que sí, y en general queda catalogada como una carta. Bueno, desde muy temprano, y este ya sería como un testimonio externo en cuanto al autor, desde muy temprano pues los padres de la iglesia reconocieron que el apóstol Pablo era el autor, y uno de ellos es Policarpo, que era un discípulo del apóstol Juan, y él escribió acerca obviamente de esta carta, entonces como dando a entender de que sí fue el apóstol Juan el que la escribió. Entonces los primeros padres de la iglesia primitiva pues reconocieron al apóstol Juan como el autor. Pero hay evidencias internas en la misma epístola que nos hablan de que sí fue Juan el que la escribió, y tenemos algunos ejemplos. Yo quiero mirar acá algunos ejemplos. Cuando decimos que el apóstol Juan fue el que la escribió, nosotros lo que queremos decir es que es el mismo autor del Evangelio. Juan, o el discípulo amado, como él mismo lo dice, uno de los 3 íntimos de Jesús. Recuerde que Jesús tenía 3 íntimos, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Eso lo vamos a ver más adelante, obviamente, cuando estudiemos esta parte. Entonces, Juan, se caracteriza como el discípulo amado del Señor. Dice que él se recostaba en el pecho de Jesús. Entonces, él es el que escribe el Evangelio, ahí no hay ningún problema. Pero él también escribe 3 cartas. La autoría se le da a él, que es la primera carta de Juan, la segunda y la tercera, y también se cree que él escribe el Apocalipsis. Entonces el apóstol Juan es el segundo, o digamos mejor, el primero de los apóstoles que escribe más cartas. El segundo de los apóstoles que escribe cartas es Pedro. Pedro escribe 2, y se cree que él ayudó a Marcos a escribir el Evangelio, o que Marcos por lo menos lo tomó de Pedro. Los otros apóstoles de Jesús, la mayoría no escribieron, pero el que más escribió fue obviamente el otro apóstol, que es el apóstol Pablo, quien escribió muchas cartas, por lo menos 13 cartas a algunos, y yo soy uno de ellos. Creo que él escribió Hebreos también. Entonces vamos a mirar algunos testimonios internos de que sí fue Juan quien escribió esta primera carta de Juan, y vamos a hacer unas comparaciones. Ahí, si usted tiene la Biblia, me ayuda a leer ahí rapidito. Entonces vamos a comparar primero. Él habla acerca del cumplimiento y el complete del gozo, por lo menos en primera de Juan 1:4, lo vamos a comparar con Juan 16:24. Entonces yo voy a leer aquí, como tengo Juan, voy a leer Juan 1:4, y luego alguien busca Juan 16:24, y vamos a ver esas comparaciones que encontramos ahí. Entonces dice Juan 1:1, primera de Juan 1:4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí ve? Ahora comparemos con Juan 16:24. ¿Quién lo tiene? Hasta ahora nada habéis pedido de mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea... ¿Sí ve? Entonces ahí ya tenemos una similitud. El evangelista Juan dice para que vuestro gozo sea cumplido,
La carta de Juan dice también para que su gozo sea cumplido. Hay otro detalle acá, otra similitud, que es que el hombre que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Por favor, alguien que busque Juan 12:35 y yo voy a leer primera de Juan 2:11. Voy a leer primero la carta de Juan y la comparamos. Voy a leer primera de Juan 2:11 y por favor alguien busca Juan 12:35 y la comparamos. De Juan 2:11 nos dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado. El que aborrece a su hermano anda en tinieblas, es lo que acabo de leer. Y Juan 12:35, ¿qué dice? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va, y aquí dice que anda en tinieblas, ellas le han cegado. ¿Ven? Entonces está hablando algo parecido. Otro sería el mandamiento de amarnos unos a otros. Por favor, otra persona busca Juan 13:34, Juan 13:34, y yo lo voy a relacionar con primera de Juan, primera de Juan 3:23. Vamos a ver, yo leo Juan 3:23, primera de Juan 3:23, y otra persona por favor me colabora con Juan 13:34. Ven, mira lo que dice primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ahora, ¿qué dice Juan 13:34? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, ahí está el mandato de amarnos unos a otros. También lo dice primera de Juan y lo dice el Evangelio de Juan. Miremos otros dos, las similitudes, como la expresión hijo unigénito. Realmente hijo unigénito lo está manejando Juan, en primera de Juan 4:9, pero alguien me ayuda con Juan 1:14 y el 18, el Evangelio de Juan 1:14 y 18, mientras yo busco primera de Juan 4:9. Entonces yo leo primera de Juan 4:9, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Ve? Ahora, ¿qué nos dice Juan 1:14 y el 18? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Vio? Gloria como del unigénito del Padre, lo mismo que está diciendo en la carta. Y el 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ok, vamos a mirar la otra, y es la palabra griega paracletos o paracletos, que significa lo mismo, significa consejero o significa abogado. En primera de Juan 2:1 ahora lo leo, pero alguien me va por favor a ayudar en Juan 14:16 y 26. Juan 14:16 y 26, y yo leo primera de Juan 2:1. Entonces, en primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado, ahí está la palabra paracletos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, aquí el que es escritor de la primera carta de Juan usa la palabra paracletos, pero el evangelista también la usa. Mire, Juan 14:16 y 26, ¿qué dice? Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Otro consolador. Para que esté con vosotros para siempre. ¿Y el 26? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok, entonces mire, la palabra paracletos, consejero o consolador, manejada por Juan. Creo, sin temor a equivocarme, que esta expresión de paracletos no aparece en ninguna otra parte. Es el evangelista Juan el que la usa en el Evangelio, y ahora es las cartas de Juan lo que están diciendo, o es un testimonio interno de que el autor realmente de la primera carta y aún segunda y tercera carta
es el mismo autor del Evangelio, en este caso el evangelista Juan. Pero hay un punto más que quiero que resaltemos en esas consideraciones generales antes de entrar al segundo punto del propósito de la carta. Y es que también encontramos contrastes en ambos, en el Evangelio como en esta carta, contrastes entre vida y muerte, contrastes entre luz y tinieblas, contraste entre verdad y mentira y contraste entre amor y odio. Vamos a mirar las primeras, un contraste entre vida y muerte. Entonces, otra vez vamos a hacer el mismo ejercicio. Alguien por favor me colabora, buscando Juan 5:24. Juan 5:24, y yo voy a mirar primera de Juan 3:14. Déjenme, yo leo primero. Primera de Juan 3:14 para ver este contraste entre vida y muerte. Entonces, en Juan 3:14, yo leo así. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿ve? Hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Pero mire el contraste, hemos pasado de muerte a vida. Eso lo dice primera de Juan. Ahora, ¿qué dice Juan cuando vamos al 5:24? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sigue la misma expresión? Ha pasado de muerte a vida. Entonces usa el contraste allí de muerte y vida, y lo usa tanto Juan, el Evangelio de Juan, como la carta. El otro contraste que vemos es luz y tinieblas. Entonces para luz y tinieblas podemos usar primera de Juan 1:5, pero Juan también 12:35. Alguien que por favor me busque Juan 12:35, y yo voy a mirar primera de Juan 1:5. Yo leo primera de Juan 1:5, que dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz, ¿ven? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, contrastando luz con tinieblas. Y en el evangelista Juan 12:35, ¿qué encontramos? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Ven? Entonces está el contraste entre la luz y las tinieblas que maneja muy bien Juan. Entonces lo que estamos tratando de ver de un testimonio interno es para definitivamente decirle que sí, que esa primera carta de Juan que vamos a comenzar a estudiar fue escrita por el mismo evangelista Juan. Es el mismo, por eso tenemos muchas palabras, similitudes como el verbo y todo eso también que serían otras partes que vemos ahí. Okay. Entonces era nuestro primer punto. No me voy a demorar más en eso porque quiero ya dentro de 8 días arrancar a explicar cada verso de una manera expositiva. Queremos estar allí en cuanto a esta parte. En segundo lugar, quiero que miremos el propósito de la carta. ¿Por qué se escribió esta carta primera de Juan? Yo tengo 3 puntos, 3 razones por las cuales se escribió, pero en términos general, quiero primeramente mencionar esa parte. En términos general, la carta se escribió para que crean, para que la gente que la lee crea. Ese fue el gran propósito, y es lo que vamos a ver otra vez en 1 Juan 5:13, pero también vamos a ver Juan 20:30-31. Alguien que me busque Juan 20, Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 30-31, y vamos a mirar que el propósito del Evangelio de Juan es el mismo propósito de la carta de Juan. Bueno, leamos primero Juan esta vez. Juan 20:30-31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ok, entonces ¿para qué se escribió el Evangelio de Juan? Para que creáis en su nombre. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahora comparémoslo con la carta de Juan 5:13.
Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Perdón, el 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos... Ay, yo estoy mal. No, 6:13. ¿Cuál le dije yo? 5:13. 5:13. Sí. Ya, me adelanté. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y aquí está, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas fueron escritas para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando comenzamos a ver? Pues obviamente esta carta, es el propósito, es que creamos más, o sea, porque creen, pero para que crean más, porque recuerde que Romanos 10:17, ¿qué dice? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, mientras más nosotros oímos la palabra de Dios, ya sea en un estudio bíblico como el que tenemos en esta noche, o un mensaje predicado, es precisamente para que la fe venga más. Y si la fe viene más, vamos a creer más. Pero no solamente vamos a creer más, sino que vamos a creer mejor, entendiendo mejor el Evangelio, entendiendo mejor la palabra de Dios, vamos a creer mejor. Entonces ese sería el propósito general, para que creamos. Pero hay unos propósitos específicos en esta carta, y es lo que yo quiero que mencionemos ahora. En primer lugar, se escribió para corregir las herejías que pronto se habían levantado en el primer siglo en la iglesia primitiva. Eso fue lo primero. Nosotros no somos exentos a eso tampoco, pero siempre que la iglesia ha existido, ha habido herejías que se han querido meter dentro de la iglesia, y obviamente la iglesia primitiva no estaba ajena a esto. Recuerden que Jesucristo dijo: van a venir muchos falsos cristos, falsos profetas, se van a introducir entre vosotros. El apóstol Pablo dijo lo mismo, el apóstol Pedro, el apóstol Judas, todos hablaron de esos falsos que se iban a levantar. Así que cuando Juan, de hecho no dije eso, pero uno de los últimos libros que se escribe precisamente son estas cartas. Se cree que estas cartas fueron escritas entre el año 90 y el año 95. Obviamente el último, aquí ya Juan es un anciano. Cuando Juan escribe el Evangelio, él todavía no es anciano, pero aquí estamos hablando más o menos aproximadamente 60 años después de la muerte de Jesús. Ya todos los apóstoles habían muerto. El único que quedaba vivo era Juan. Y por eso usted ve, ahorita que habíamos leído Apocalipsis, que dice que él ya era un anciano y él fue llevado a la isla de Patmos por causa del Evangelio. Entonces, el apóstol Juan es el único de los apóstoles que queda cuando él está escribiendo esta carta a las iglesias, y todas esas iglesias que hay, obviamente ya la falsa enseñanza había permeado la iglesia, y por eso él tiene que escribir en primer lugar obviamente para corregir todo esto. Entonces encontramos eso, encontramos en Primera de Juan. Ahora sí ya no lo vamos a leer de Primera de Juan. Vaya conmigo a Primera de Juan, y ahí nos vamos a dar cuenta, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, miren lo que dice el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Mire lo que dice él: salieron de nosotros, impresionante, de ellos mismos, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, o por lo menos han permanecido en la verdad que nosotros tenemos, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahí ya él está diciendo: mire, ahí entre nosotros se han levantado herejes, personas que enseñan una doctrina diferente a la que nosotros conocemos. Entonces fue escrito para eso. El 4.1, capítulo 4, versículo 1 de esta carta dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces él escribe para advertirle a esta iglesia naciente del primer siglo. Ya comenzando el segundo siglo, ya le está diciendo: ojo, porque hay muchos anticristos que están por ahí, falsos profetas que ya van por todo el mundo. Y sí, en estas iglesias estaban entrando, por lo menos había un movimiento, que ahora vamos a hablar un poquitico del movimiento gnóstico, que estaba entrando y estaba permeando la vida de la iglesia. Y por eso Juan, es muy importante que tengamos en cuenta, él escribe la carta precisamente para atacar estos falsos que se estaban levantando. En segundo lugar, él escribe para corregir la cristología.
Aquí habíamos visto la cristología. Quiere corregir la cristología, o sea que la doctrina de Cristo es el tema central en la carta, dado que algunos negaban la divinidad y la humanidad de Cristo. Ahí es donde entramos a ver el gnosticismo. Aún dentro venían y se metían con los hermanos y ellos ellos negaban. Había un grupo que negaban la divinidad de Jesús y había otro grupo que negaba la humanidad de Jesús, diferentes corrientes, y Juan tiene que manejar eso y por eso él escribe esto. Cuando comencemos a ver esto nos vamos a dar cuenta de qué manera él los está corrigiendo. Entonces eso lo vamos a encontrar. En primer lugar, pues Juan escribe que Jesús es el verdadero hombre, que él es el verdadero humano, y por eso entonces en Juan 1, vamos a ir allá. Juan 1, del 1 al 2, mire lo que dice. Lo que era, esto lo vamos a introducir más claro, pero por lo menos ahora. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, pero note esta expresión, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, nosotros lo tocamos. Porque esta falsa enseñanza decía, no, Jesucristo no fue verdaderamente hombre. Él tuvo una apariencia de hombre, era como una similitud, como una apariencia nomás, pero él no fue humano, él no era hombre. Y ahora vamos a ver cuál es la razón. Pero entonces él está tratando de decir, no, nosotros lo palpamos, o sea, él sí fue humano, porque nosotros lo palpamos, es lo que él está tratando de decir. Y el 4, del 1 al 3, está pues mejor. Vamos otra vez al versículo 1. De Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Y aquí está, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, todo espíritu que confiesa la humanidad de Jesucristo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Entonces, con estos versículos podemos ver, y mucho más después, que que Juan está defendiendo la humanidad de Cristo, que Jesucristo verdaderamente tomó carne humana. Eso lo veíamos en la encarnación, en el tema pasado. Y por otro lado, pues Juan escribe para decir que Jesucristo es verdadero Dios, que Jesucristo es divino. Por eso en 1 de Juan 1:3, vamos otra vez allá. Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. Note como de una vez, nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa palabra ahí, Hijo, si usted la ve está en mayúscula, está hablando del Hijo de Dios. Y en la Biblia el Hijo de Dios es Dios mismo. Entonces Juan está diciendo, que Jesús es divino. Está defendiendo esa parte. El 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Ve? Entonces, por una parte negaban que Jesús era humano, pero ahora están negando que Jesús es divino, porque el Cristo es el Mesías ahí, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Entonces, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea que el anticristo no solamente es el que niega que Jesús se hizo hombre, sino que también niega que Jesús no es Dios. Entonces, la cristología correcta, ¿cuál es? Jesucristo es una sola persona, pero Él tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesucristo es 100% Dios y Él es 100% hombre. Estas dos naturalezas no se mezclan, como lo hemos visto. Estas naturalezas no le comparten nada la una a la otra, nada, pero es una sola persona, que cada naturaleza le comparte a esa persona, como lo dejé muy claro en el tema de la encarnación la vez pasada. Y otro sería el 4, 14 al 15, otra referencia a que Jesucristo es Dios. 4, 14. Vosotros
y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, si usted nota, en esa carta lo que vamos a ver es que el apóstol Juan está tratando de defender la cristología. ¿Por qué? Porque había entrado el gnosticismo.